Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Programa especial hoy con el embajador de Venezuela en México. En los Estados Unidos mexicanos, creo que se llama así, se identifica así la República Mexicana. Estoy con el 2 veces gobernador del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas. Y ya estoy deseoso de iniciar esta conversación, pero les dejo con Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de rigor. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, y también en Maracaibo a través de las pantallas de Telecolor. Como bien lo decía Rafael Galicia, vamos a conversar con el ex gobernador del estado Zulia, también fue diputado a la Asamblea Nacional en el año 2010 y ahora es embajador en los Estados Unidos mexicanos. Vamos a conversar con Francisco Arias Cárdenas, también un político venezolano bastante influyente en el estado Zulia y en Venezuela. Vamos a tocar toda la actualidad política, la actualidad diplomática también de nuestro país y las relaciones entre Venezuela y México. Embajador, bienvenido al programa A8 Columnas en este nuevo formato que nos ha obligado la cuarentena. Rafael Galicia desde Maracaibo, yo desde Santiago de Chile y usted desde Ciudad de México. Bienvenido al programa. Son muchas memorias, muchas anécdotas y una relación fraterna. Por eso, de verdad, yo primero quiero señalar esta relación directa de afecto y de respeto, que si no tienen, si el afecto no tiene el respeto como premisa, es afecto que se basa en otros elementos. Pero el nuestro es un buen afecto de respeto, de solidaridad y de admiración por tu padre, Rafael Ángel, de admiración por lo que ha significado su trabajo, su dedicación y una cosa que nos hace mucha falta a todos en el mundo y nos hace mucha falta en el Zulia: consecuencia. Yo creo que esa es tal vez uno de los conceptos que de lo que es la vida de Rafael Galicia. Gracias, hermano. Bueno, gracias Francisco por tus palabras, me compromete. Yo agradezco la gentileza de tus palabras. Yo también tengo por ti muchísimo respeto, pero muchísimo. Has sido un político venezolano, yo te lo voy a resumir, quizás nunca te lo he dicho de manera directa, pero has sido un político tolerante a la crítica, tolerante cuando te ha tocado estar fuera del gobierno, fuera del poder, y has sido tolerante muchísimo más cuando te ha tocado ejercer alguna función pública, ejercer el poder, y eso demuestra pues tu preparación para el ejercicio del gobierno, del poder. La tolerancia es muy importante, a veces hay que hacer críticas, a veces hay que decir las cosas como son, y la verdad que tú desde el gobierno y desde la oposición ha sido tolerante. Eso me ha generado una gran admiración hacia tu persona. Así que muchísimas gracias. Aquí estamos ejerciendo el periodismo todavía, adaptándonos. Rafael Ángel vino y nos modernizó, pues nos puso en esta onda Zoom. Y bueno, aquí estamos. El programa, por cierto, cumplirá este año, si Dios quiere, 17 años de ininterrumpidas transmisiones. Así que aquí estamos tratando de ejercer el periodismo con el respeto, con el amor a la profesión y sobre todo tratando de servir al pueblo zuliano. Bueno, Francisco, estás cumpliendo funciones de embajador. Cuéntame cómo te va en México. López Obrador ha sido un presidente algo polémico. Incluso viaja en vuelos comerciales y veía en estos días que está en subasta el avión presidencial. Bueno, me recuerda algunas otras cosas, pero sin ponerle ya picante a la entrevista, quiero preguntarte cómo está la situación, tu trabajo en México, cómo te has entendido con
el presidente López Obrador. Bueno, también en esta pandemia, ¿cuál es la situación por allá? Cuéntame. Gracias, Galicia. Bueno, lo primero que señalabas, sí, yo te lo agradezco también, ¿no? Yo creo que la tolerancia tiene que ver con sentirnos servidores, es decir, sirvientes. Si tú no te sientes sirviente, entonces tú te inflas, te creces y piensas que estás por encima de los demás. Y resulta que cuando te escogen, el pueblo está diciendo, este es el que puede servirme mejor, es decir, ser más útil, trabajar por mí. Y entonces uno tiene obligatoriamente como... hay un amigo que utiliza ese término constantemente. Amigo que ahora está en la oposición, pero que estuvo con nosotros en el primer gobierno, Elías. Elías dice, uno tiene que calársela. Sí, uno tiene que soportar, ser paciente, oír las críticas, discutirlas. A veces es muy duro hacerlo, ¿no? Yo recuerdo cuando en medio de la confrontación del 14, del 15, en la última vez que fui gobernador, hasta faltas de respeto a veces, innecesarias. Aquel caballero que fue a tumbar las puertas de la residencia y a escribir groserías en la puerta, después fue candidato a gobernador y no se presentó, pero igual algunos estudiantes, alguna gente que se portó de una manera y uno tenía que soportar y ser prudente. Yo creo que el concepto tolerancia tiene que ver con que el político que tiene un cargo público es primero servidor, tiene que ser asequible en la medida de lo posible. O sea, le tiene que hablar con la gente, atender la gente, sentir. Ahora tendremos que usar otros medios, estos medios que también son cercanos, el teléfono, la llamada, la carta, y eso ya paso a lo que estamos haciendo en Ciudad de México con esta responsabilidad que nos encomendó el presidente Maduro, atender a los ciudadanos, que los ciudadanos que vienen a la embajada requiriendo cualquier tipo de atención, sientan que cuando llegan a ese pedacito donde está la bandera de Venezuela, llegaron a su territorio, llegaron a su patria y entonces, y desde el principio comenzamos a hacerlo así, ¿no? Cambiar, que la gente no esperara en la calle haciendo una cola, como quien acude a una oficina, sino poner sillitas y que la gente entrara a la parte interna y que ahí tuviera una música venezolana. Esa relación tan necesaria, siempre y es natural, sobre todo en este tiempo de polarización, que algunos se molesten, que te digan, pero la obligación mía, ¿cuál es? Atenderlos como embajador. Y es lo que le digo constantemente a todos los diplomáticos y los trabajadores locales. Somos sirvientes de los venezolanos que viven en México. Y después, nuestra relación, la relación con el gobierno mexicano. Se dieron muy bien, ¿no? Para la relación. Es decir, se dio un cambio, yo diría, positivo, de lo que era un presidente mexicano que estaba a la cabeza del Grupo de Lima, pidiendo la invasión a un presidente progresista, un presidente de izquierda, con una posición latinoamericanista y con una posición de respeto a la autodeterminación de los pueblos. El cambio de verdad fue muy, muy grande. Es un hombre entregado absolutamente a su pueblo y con conceptos muy claros, ¿no? de lo que significa su papel histórico y su responsabilidad al frente de este país que es tan grande y geográficamente con una población tan grande y tan diversa también. Entonces, la relación se ha ido amarrando desde que llegué de una manera armoniosa, proactiva. Hemos establecido una relación, sobre todo desde que asumió el CELAC, la presidencia pro tempore del CELAC, el gobierno mexicano, la Cancillería mexicana, el presidente de México, una relación de intercambio muy fluida, muy positiva, llena de expectativas, es la relación con México.
y la relación incluso con los equipos de gobierno, con el gabinete del presidente López Obrador y con los partidos políticos. Una relación proactiva, constructiva y una relación muy respetuosa también. Ahora, ¿cuántos venezolanos están radicados en México? ¿Cuál es la situación de la migración venezolana en México? ¿Cómo ha sido tu contacto con los venezolanos que se han ido a radicar en México? Registrados dentro del Instituto de Migración Mexicana tenemos un poco más de 45,000 venezolanos y venezolanas. Sí recibimos una andanada de descargas, incluso por la prensa, por los medios de comunicación, por parte de un delegado que tiene el presidente de la Asamblea Nacional en México. Él decía cosas como esta: Arias Cárdenas en el Zulia se robó 16,000 millones de dólares. Lo que hubiéramos tenido la cuarta parte de eso, no solo hubiéramos hecho la Lara Zulia, los hospitales, los ambulatorios, sino que muchas otras cosas. Arias Cárdenas era la cabeza de Odebrecht en Venezuela, que hizo no sé qué. Toda la otra cosa, Arias Cárdenas es parte de la jefatura del cartel de los soles. Entonces, cada cosa que se le ocurría, que al final a mí se me ocurrió en algún momento, bueno, este caballero no tiene pruebas de nada, ¿no? Y vale más bien hacerle como una demanda por injuria, por perjurio. Pero a la final me recomendaron, no, déjalo, que eso se cae de su propio peso. Él está tratando solo de que el presidente López Obrador no te reciba con mentiras, pero el gobierno mexicano está bien informado de quién eres, qué has hecho y cuál ha sido tu actividad. Pero en términos generales, yo digo, la relación con la comunidad venezolana es de atención. En este minuto sí tenemos una situación delicada, tenemos unos 400 venezolanos que quieren regresar, ¿no? Algunos vinieron de turistas y los agarró la pandemia aquí. Y no hemos logrado, estamos trabajando eso con la vicepresidencia, con la propia Cancillería, pero existe ese problema real, ¿no? De que se quedaron aquí, como normalmente se ha usado el término, varados. Sí. Y algunos que se les hace complicado, pues ya con el tiempo que viene pasando, yo tengo esperanza de que podamos resolverlo. También recurren a nosotros una cantidad de venezolanos que están en Estados Unidos y que quieren retornar. Y que siente que la forma de retornar más directa es desde México o desde Ciudad de México. Perdón. Pero no hemos tenido la oportunidad de darles esta respuesta. Pero en todo lo demás, una relación con los venezolanos bien proactiva, bien positiva y buscando solucionarles los problemas dentro de la ley siempre, pero tratando de darles respuesta. ¿Qué ha trancado que la misión Vuelta a la Patria no esté funcionando? Embajador, ¿qué impide que esos venezolanos retornen? Son bastantes, 400, me dice usted. Sí, 400 que están en México y un poco más que están, unos 1.200 que están en Estados Unidos que se han registrado a través de la embajada. Pero el problema que tenemos es lo que está llegando por tierra, ¿no? Que hay cantidad de gente. Tú sabes cómo ha sido esta relación nuestra con Colombia, un poco menos con Brasil, pero fundamentalmente con Colombia. Y bueno, ahí se dio toda esta andanada de colombianos que vinieron a Venezuela, se dio después el retorno a sus casas en medio de o a la casa de los familiares que todavía tenían allá. Muchos otros venezolanos también fueron al sur, no solo a Colombia, fueron Rafael Ángel lo sabe porque conoce toda esta cantidad, que fueron a Santiago, que fueron a Argentina, que fueron a Bolivia, que fueron pocos a Bolivia, que fueron al Perú. Pero el tema que tenemos ahora es la sobredemanda de los que regresan por tierra. Y eso nos genera una situación bien complicada, porque los que regresan por tierra vienen, y muchos, en una cantidad primero impactante. Alguien habla de más de 60,000 que han regresado hasta este minuto. Eso tiene sobreexigida
las capacidades que podemos tener para el alojamiento provisional mientras pasan la cuarentena. Pero yo creo que eso va a tender a normalizar un poco. Pues se está haciendo muy bien desde el Táchira, se está haciendo bien desde el Zulia, y creo que cuando normalice, que debe ser en las próximas semanas, vamos a comenzar a atender los varados que están en otra condición. También porque estos que vienen por tierra tienen unos padecimientos mayores. O sea, a veces viven en carpa, viven los que vienen a España o a México, también tienen sus necesidades, tienen sus problemas, pero de pronto tienen como estadísticamente una posibilidad de aguardar un poquito mientras resolvemos esta urgencia de los que están prácticamente en la calle, en la frontera de Venezuela con Colombia. No, Embajador, Rafael Ángel, no. embajador, también le quería tocar otros asuntos. Al inicio del programa hablaba sobre el tema de la tolerancia. México, con esta nueva administración de López Obrador, ha reiterado el tema de la cooperación, el diálogo y la no interferencia en los asuntos internos de otros países. ¿Cómo ve el papel que ha jugado México con este nuevo gobierno para tratar de ser un mediador en el tema de la crisis política que vive nuestro país? Más que mediador ha sido respetuoso, ¿no? Ahí se planteó en algún momento, tú sabes cómo se han dado, ustedes saben, cómo se han dado los grupos de influencia, ¿no? Primero el Grupo de Lima, que no es más nada que una expresión de la voluntad del Departamento de Estado para quitar ya el gobierno y poner un gobierno en Venezuela de su conveniencia y a su medida. México y Argentina se han mantenido al margen y con una posición crítica, sobre todo México, de respeto a la autodeterminación, aquello del respeto al derecho ajeno es la paz, y lo que llaman los mexicanos la política estrada. Eso obviamente nos ayuda mucho. Ahora, el tema de la solución tiene que darse entre los venezolanos, dentro de nosotros mismos. Eso lo tenemos bien claro y está establecido para nosotros en nuestra conciencia. En la medida que los factores externos que juegan a que se consolide una agresión militar o que tienen la esperanza, no, que ya vienen, que el barco, que el destructor, que los marines, que cometen esa locura incluso que ocurrió en el mes de mayo en La Guaira y en otros sitios de Venezuela, en Chuao, etc. En la medida que haya quien agite esa locura, no se va a dedicar la oposición a hacer lo que tiene que hacer, política, pues. Política y hablar con la gente y explicarle a la gente. Yo creo que no somos nosotros, obviamente, los que le estamos metiendo en la cabeza a los sectores de oposición que tienen que ir a la lucha armada, pero nosotros con la práctica se lo estamos diciendo. Nosotros fuimos en una rebelión militar, pero ganamos fue con los votos y estamos gobernando es con los votos. Nosotros fuimos a una rebelión militar y perdimos y fuimos presos, pero ellos no cambian de parecer, pues. Ellos siguen pensando que es golpe de Estado y golpe de Estado y golpe de Estado y le dicen esas barbaridades a Padrino y cuando Padrino les responde, hacen como que señalan en la otra dirección, no, Padrino está hablando para los demócratas, no, Padrino está hablando para los conspiradores que están pensando en un golpe de Estado. Y les está diciendo, por esa vía ustedes no van a llegar, nosotros no lo vamos a permitir. Y lo repite y lo dice, pero les entra por una oreja y les sale por la otra. ¿Y por qué cree que se da esta situación de polarización y se ha abandonado estos sectores de oposición que a su juicio han abandonado la lucha política? ¿Por qué cree que se ha dado este fenómeno de que a su juicio abandona la política el sector, llamémoslo G4, y promueven un golpe de Estado a su juicio en el país? Yo creo que porque no tienen sensatez y lógica fundamentalmente, pero esencialmente me parece a mí lo que los lleva por esa dirección tiene que ver fundamentalmente con la improvisación y la inmediatez, el inmediatismo. Mañana esto se resuelve. Y fíjate lo que ocurrió con Henry Ramos, cuando todos pensábamos, Dios mío, vamos a ir a la normalidad. Vamos a llegar a un equilibrio con una Asamblea Nacional
en contra, porque ganaron la mayoría, pero bueno, con Henry Ramos Ayub, que viene haciendo política, yo digo bueno, tiene no sé cuántos años, 60 años haciendo política. Y es el primero que sale a decir, en 6 meses tumbo al presidente. No, 6 meses es mucho, denme 3. O sea, la inmediatez que Dios quiere que cambien ahora y que vayan, porque de verdad, si nosotros solo pensáramos en el poder y en ejercer el poder en medio de la situación tan difícil, nosotros diríamos, bueno, sigan bloqueando y nosotros, pero realmente necesitamos un equilibrio y necesitamos que ellos sean oposición, necesitamos que cumplan el papel para el cual o que les toca ejercer mientras quieren ser gobierno, pero no se niegan a ejercer el papel de oposición democrática y solo quieren ser conspiradores y dadores de golpes de Estado, ¿no? Bueno, qué interesante lo que estás afirmando, Francisco. Pero voy a repreguntarte rapidito en 2 cosas. Una, es la primera persona que da una explicación clara, digo yo, de lo que quiso decir Padrino López en cuanto a que mientras exista esta Fuerza Armada, la oposición no volverá. Eso ha sido un llamado que se ha interpretado como un gran desánimo para la participación del proceso electoral de diciembre venidero. Me gustaría tu posición porque para muchos es una advertencia de que el proceso electoral no es claro, no es transparente. ¿Qué habrá querido decir entonces Padrino López con esto? ¿Por qué esa frase tan dura? ¿Cómo interpretarla? Y segundo, entras de una vez al tema electoral. Me gustaría preguntarte cómo podemos hacer unas elecciones con unos partidos políticos descabezados, sus directivas, con, digamos, sin una oposición real. Es cierto lo que tú dices de Henry Ramos Ayub, habrá que en algún momento alguien escribir esas memorias de Henry Ramos, que tiene como eso, más de 50 años en la vida política, y como un zorro viejo de eso, se le comete el error que cometió allí con el presidente Maduro de advertirle. Eso no lo hace ni un novato en política, y lo hizo ese cristiano, arruinando con ello el quinquenio parlamentario, porque de ahí para adelante el Parlamento entró en una verdadera crisis. 2 preguntas concretas. ¿Cómo interpretas tú esas palabras de Padrino diciendo que mientras exista esas Fuerzas Armadas no habrá, la oposición no podrá ganar, ellos no van a reconocer un triunfo de la oposición? Y segundo, ¿con qué partidos políticos se va a convocar las elecciones de diciembre si Acción Democrática descabezada, Primero Justicia descabezada, Voluntad Popular descabezada y otros importantes partidos, pareciera que el gobierno tiene su propia oposición, su propio micropartido? Fíjate, el Padrino no dijo jamás, no voy a reconocer un triunfo de la oposición electoral. Él dijo, esa oposición, la que le había escrito una carta unos días antes, incitándolos a que dieran un golpe de Estado, esa oposición, la oposición a la que le está hablando, la que le está escribiendo a él, que es la oposición extremista, nunca van a ser gobierno. Ahora, nunca van a ser gobierno porque están planteando ser gobierno por la vía del golpe de Estado, y con estas Fuerzas Armadas no lo van a lograr. Con este país, con este pueblo no lo van a lograr. Por eso te decía, ellos no aprenden. Nosotros perdimos en el 92 cuando intentamos, pero estos intentan el 30 de abril, después se meten en mayo, después, cuyo, dense cuenta que no pueden, pues. Dense cuenta que no pueden y váyanse a hacer política, pues. Váyanse a hacer política. ¿Hasta cuándo siguen todos los días llamando a un general, ya todos los días? No, esa vía no es. Entonces, si es la vía electoral, asuman la vía electoral. Padrino le está hablando a los que están asumiendo la vía del golpe de Estado. Nunca, esa es la oposición que está hablando y la oposición que dicen que tienen un presidente autojuramentado. Pues.
A esa oposición que piensa que va a llegar por la vía del golpe de Estado, sacando a Maduro, es a la que le está hablando Padrino. Ahora, que nosotros queremos tener una oposición a la medida, no es verdad. Nosotros quisiéramos que hubiera una oposición a la medida de la Constitución. Una oposición que hiciera el trabajo en los barrios, una oposición que hiciera propuestas a la gente, que nos hiciera críticas racionales y que nos obligara a ser mejores gobernando, pues. Pero tú no oyes, yo leo los periódicos del Zulia, yo no veo una crítica constructiva, una propuesta de nadie de la oposición en el Zulia. Oigo el que, bueno, supuestamente ganó las elecciones y se negó a juramentarse porque parece que no les gusta trabajar, les gusta es tirar piedras, les gusta es hablar, les gusta ir con una turba a tratar de quemar la residencia de gobernadores, les gusta todo. Que es bien extraño, ¿no? Porque uno creía que tenían una formación cristiana o social cristiana, pero se enloquecieron. Entonces, a esa oposición enloquecida es a la que le habla Maduro, a la que le habla Padrino. No van a hacer gobierno por esa vía. Ahora, lo siguen intentando, entonces todos los meses se ponen una fecha. Ahorita se ponen no, que es el 22. El mes entrante se pone no, que es el 15, que ya viene. Ahí el chiste aquel malo de los cubanos mayameros que decían que el dedo se les puso pequeñito, diciendo, ahora sí vamos a tumbar a Fidel, dándole a la mesa. Bueno, si se dedican, nosotros cuando perdemos una elección entregamos pues. Ahora yo he perdido y yo entregué. Cuando perdí la elección ahora, con todo lo que uno puede tener de crítica a la forma en que trabajó este caballero de la oposición, cuando perdí, esa noche yo le dije a Margarita, agarra los peroles que nos vamos de la residencia oficial. Ya los zulianos no me quieren. Y si no me quieren, yo no puedo obligar a nadie a que te quiera, pues. El querer es voluntario. El querer no puede ser obligado. Y cuando sentí que no me quisieran, y además me lo dijeron, usted perdió por 50.000 votos. Margarita, agarra las maletas que nos vamos para el apartamento. Giovanni, vente para acá y ponte a cuidar la residencia oficial. ¿Ustedes creen que si nosotros perdemos en una elección, como se pierde y como se gana en una elección, nosotros vamos a quedarnos a juro? No, nosotros mira, no hay nada que queramos más en el fondo. Los que de verdad, yo creo, militamos en este sueño de construir una patria de dignidad y de paz, que haya equilibrio y que haya una oposición efectiva, eficiente y respetuosa. Eso lo necesitamos urgentemente. Y yo creo que es una de las reflexiones más importantes que podemos darle a la oposición en este momento. Dedíquense a hacer oposición y a hacer política. Yo te reconozco a ti ese talante democrático, pero muchos analistas y muchos análisis hay que critican a muchos dirigentes políticos de la revolución, que cuando pierden, bueno, a lo mejor entregan, pero inmediatamente, mira, te nombran un protector en el territorio donde perdieron. Si pierden el parlamento, nombraron una constituyente. Entonces a ese protector, bueno, le dan recursos, y al que ganó las elecciones por vía de votación popular, no le dan recursos, lo presionan, a veces hasta buscan destituirlo. No siempre hay una respuesta 100% democrática. En tu caso yo lo reconozco, Francisco. En tu caso yo lo reconozco. Tú has ganado, tú has perdido. ¿Qué pasa? Que hay a veces una conducta de no aceptación al resultado popular. En el caso del Zulia, por ejemplo, el alcalde de Santa Rita tiene una dique protectora, pues. Sí. Entonces, y ya va, pero si el pueblo votó por Alenis Guerrero, lo eligió alcalde, vamos a esperar, y entonces cuando vengan las elecciones de alcalde, el partido postula a otra persona y bueno, se pelea, pero no, le nombran esos fulanos protectores que terminan desviando y obstaculizando la labor del que ganó por el voto popular. Yo entiendo que el trabajo, cuando se designa un protector, tiene que ser para unificar el esfuerzo nacional en el Estado. Y de pronto, si hubiera algún gobernante, algún gobernador, que no estuviera en una posición de
tener ese espacio para tumbar al presidente podría hacerse mucho más constructivo. Pero yo digo que para la gente, si se da la figura de protector, no es malo. Si administra, porque el gobernador, los recursos regionales, si trabaja con los recursos regionales y con su plan de trabajo, con su gabinete y con su equipo, tiene que competir con el protector que va a administrar fondos nacionales. Probablemente pueda favorecerse al protector, pero el gobernador tiene que trabajar y moverse duro para ganarse a la gente y para mantenerse. Más bien como una oportunidad para que se dé una competencia que siempre debe ser sana. Siempre debe ser sana. Y yo digo que no hay forma de que se pueda perseguir y amenazar a un gobernante si el gobernante cumple con sus tareas. Debemos ir a una pausa. Ajá. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en el programa A 8 Columnas. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Bueno, continuamos nuestro programa A 8 Columnas en esta conversación especial con Francisco Javier Arias Cárdenas, 2 veces gobernador del estado Zulia, gobernador del estado, bueno, embajador actualmente en los Estados Unidos mexicanos. Francisco, tú que eres amante de la historia, ¿hay algún antecedente que tú conozcas de lo hecho por Guanipa, de ese guanipazo, como lo he llamado yo? ¿Hay algún antecedente de alguien que no haya aceptado juramentarse como gobernador del estado? Un privilegio tan grande, tan honroso, que es ser el gobernador de todos los zulianos. Hay antecedentes. ¿Cómo analizaste en aquel momento esa decisión de Guanipa? Y mira, chico, ¿por qué perdiste las elecciones? Y quiero, antes que conteste el embajador, yo iba a preguntarle lo mismo y entiendo que es la primera vez que Francisco Arias Cárdenas habla sobre este asunto y también en exclusiva para el programa 8 Columnas. Por primera vez se habla de este asunto desde del lado del oficialismo. Así que adelante, embajador. Sí, pues, te felicito, hijo. Tremenda pregunta. Se complementan los dos. Se complementan los dos. Fíjate, Rafael, yo creo que no tiene ningún parangón en la historia, pero es parte de, bueno, mi abuelo me hablaba de alguien que cuando le dijeron que iba a ser, que había sido seleccionado para ir como candidato y seguro presidente de Venezuela, el tipo se volvió loco, pues, y comenzó a hablar pistoladas y comenzó... Diógenes Escalante, no sé si te acuerdas de ese caso. Sí, Diógenes Escalante, sí. Alguien le dijo a este caballero que él iba a ser presidente de la República o algo debieron ofrecerle, que pasó mañana se cae Nicolás y traspasó mañana tú eres el candidato y no te... Pero lo que hizo, no, de verdad que no tiene justificación ni explicación histórica. Y uno no puede... Yo hago ese parangón, pero tal vez no sea válido porque de verdad fue cosa emocional lo que le ocurrió, aquella locura llamada mi abuelo Felipe Sebastián, aquello que le pasó a Diógenes. Él era admirador y seguidor de Diógenes Escalante. Pero en este caso, no sé quién sería el que le llenó la cabeza de oportunidades. De todas formas, lo que ocurre, lo hecho está, ¿no? Y ocurrió. La segunda pregunta, ¿por qué perdí las elecciones? Yo creo que hay que preguntarle a los zulianos por qué no votaron por mí. En algunos espacios, sobre todo, donde uno pensaba que iba a ganar cómodo, ¿no? Yo pensaba que iba a tener
por lo menos 30.000 votos de ventaja en San Francisco y perdí por 30. Yo pensaba que iba a tener unos 20.000 votos de ventaja en Cabima y perdí por 12, 13. Otro tanto pensaba que iba a ocurrir en Colón, porque los zulianos no votaron por mí. Pues si los zulianos votan por mí, entonces yo hubiera tenido la respuesta de seguir gobernando. Entonces uno tiene sencillamente que aceptarlo. No votaron por mí los zulianos y bueno, tengo que respetarlos y seguirlos queriendo, porque además me han dado muestras de cariño por mucho tiempo. ¿Te animarías a una tercera candidatura a gobernador? Eso no, de verdad que depende del partido más que de mí. Yo voy a estar siempre dispuesto para trabajar y ofrecer mis servicios, ¿no? Pero no por mucho tiempo. Yo no quiero estar como tu compadre, como tu compadre Rafael a los 78 de candidato, ¿no? Yo también quiero tener un poquito de tiempo para los nietos, ¿no? Y para Margarita, pues. Entonces, no, realmente que estoy persiguiendo ser otra vez gobernador del Zulia, no es verdad. Que algunos zulianos me llaman, me dicen, bueno, pero ustedes tuvieron la oportunidad de elegirme, no me eligieron, pues. Y yo trabajé duro, porque yo me dediqué con alma, vida y corazón a trabajar por el Zulia y produje resultados. Pero bueno, la polarización a veces no permite ver las cosas y tomaron una decisión y yo la respeto, pues. Cuando te dicen no te quiero, ¿qué puedes decir tú, Rafael? Ah, Rafael Ángel, coño, yo te quiero todavía, pero si tú no me quieres, bueno, yo tengo Hasta que... luego, hasta luego, luego. no queda de otra. Ahora, embajador, ¿qué responde usted a las informaciones que se han publicado recientemente sobre una candidatura suya a la Asamblea Nacional para las parlamentarias del 6 de diciembre? Inclusive se ha hablado de que usted sería, en caso de ser candidato y resultar electo, potencial presidente del nuevo parlamento que se va a elegir el 6 de diciembre. ¿Qué responde a estas afirmaciones? Yo realmente te digo lo mismo, te doy la misma respuesta que te di antes, ¿no? El partido va a tomar la decisión y el presidente del partido, que uno fundamentalmente yo tengo fe y afecto personal por el presidente Nicolás Maduro Moro. Y la decisión que él tome, por supuesto, si me consulta yo le voy a dar mi opinión, pero lo que él decida en función de las candidaturas, yo lo voy a asumir. No me lo han propuesto, no me lo han planteado y bueno, uno tendría que, si me dejan opinar, pues yo opinaría, pero en privado, no públicamente. Pero, esa es la repregunta, ¿qué opinas tú? No, yo me imaginé que por ahí ibas a ir, por eso te estoy diciendo. Pero no se me ha planteado eso, lo he leído en algunos periódicos, me lo han comentado. Yo creo que se trata sobre todo de llevar gente que arrastre, que sume, y tenemos mucha gente buena en el partido, que sume, que llame la atención de la gente, que la invite a votar, que la llame al hecho electoral, ¿no? Bueno, ya veremos. Pues, Rafael Ángel te preguntaba eso porque en efecto varios periódicos locales publicaron la posibilidad de que usted encabezara la lista a la Asamblea Nacional por el estado Zulia. Noticia al Minuto, Panorama hizo un trabajo sobre este tema también. Y bueno, había esa expectativa. Era una pregunta obligada en esta conversación, embajador. ¿Cómo has visto la situación del Zulia desde México, de Ciudad de México? Parece que no le ha tocado fácil al gobernador Prieto. La crisis eléctrica, la crisis ahora de coronavirus ha sido severa, durísima en la región. Y mira que cuando comenzábamos el programa y hablábamos de la tolerancia, jamás olvido aquel momento de la batalla campal allá en las Torres del Saladillo, donde fueron días y horas muy duras, muy fuertes. Y tuvo su gobierno de entonces una posición muy firme en cuanto al nivel de tolerancia frente a esa ruda
oposición a esos rudos momentos de violencia. Quería acotarlo. Pero bueno, la pregunta, Francisco. Sí, la situación del Zulia es dura, yo lo percibo, lo siento, ¿no? Es muy fuerte. Y bueno, uno desde aquí, desde México, dar consejos o decir qué uno haría. Cuando estuve allá, apenas perdí la elección y ganó el actual gobernador el 17 de diciembre, yo recuerdo, después de las honras fúnebres de la conmemoración de la muerte del Libertador. Yo le pedí unas palabras al gobernador y fui a hablar con él al despacho. Acababa de entregar el despacho de gobernador. Y yo le dije algunas cosas, ¿no? Yo le dije, mira, hay cantidad de temas que quedan pendientes, pero te dejo aquí y le hice como un desglose, porque cuando uno vive en el hecho de gobernar, tiene en la mente constantemente lo que está haciendo. Para mí hay dos temas que son muy importantes en salud. Uno, el tema de las enfermedades del corazón. Es carísimo, costosísimo para toda la gente, y nosotros compramos un angiógrafo nuevo, de última generación, y lo dimos en comodato, qué sé yo, creo que por 50 años, tal vez no dure 50 años, al Hospital Coromoto. ¿Por qué? Porque PDVSA tiene algunos recursos que le permiten funcionar y que le permiten comprar lo más costoso después, que son los stents, los balones, todos los insumos que tienen porque no es solo tener el aparato con sus pantallas para el angiógrafo, hay que tener todo el material. El otro elemento en materia de salud que afecta mucho en el Zulia es el oncológico. Y nosotros inauguramos un oncológico. Y le dije, ahí está el oncológico. Tiene, no sé si 22 sillas para atención de quimioterapia. Y habíamos comprado con algún ingreso especial, esto lo trajimos porque no había forma y también estaba comenzando la situación complicada, lo trajimos de Colombia, para aplicar unas cuantas dosis de quimioterapia. Utilízalo, llévalo con mucha prudencia. Tienes 2 aceleradores lineales de última generación que tienen una garantía de 2 años. Están sintonizados, sincronizados con toda una serie de aparatos que van a funcionar. Entiendo que, bueno, tal vez no me prestaron atención, pensaron que era una competencia. Cuando el anterior hace algo bueno, uno debe explotarlo y darle continuidad. Entiendo que no está funcionando ya el oncológico y Fernández Morán, que además tiene un nombre extraordinario, ¿no? No se trataba de hacer una competencia entre el oncológico de la gobernación y el oncológico de la alcaldía, sino sumar todo, manteniendo todas las cosas y todas las potencialidades y avanzar. Y aquí estoy dejándote, el presidente Maduro nos aprobó y no pudimos utilizarlo el 12 de octubre, cuando inauguramos, creo que eran para esa época 940 mil millones de bolívares, que con el precio que tenía el dólar entonces eran unos cuantos millones de dólares. Tienen la carretera Lara Zulia, que va a terminar el tramo que está a punto en tal espacio, la ampliación de la Machiques Colón, la cantidad de obras, ¿no? El hospital pediátrico de Lagunillas. Aquí están todas las cosas y está el plan y está el dinero que está en el... Pero, bueno, uno hasta ahí puede aconsejar. Después lo que hacen uno lo pierde de vista, ¿no? Porque parece ser que se dio en el Zulia una campaña para borrar a Arias Cárdenas del corazón de los zulianos. Cuando yo no pretendí borrar a Pablo Pérez, yo no pretendí borrar a Lolita Niyar, que son los dos a los que le recibí la gobernación en algún momento. Lo bueno que hizo Lolita, yo lo continué. Lo bueno que hizo Pablo Pérez, yo lo continué. Y me olvidé de él. El pueblo es el que tiene que escoger. Entonces, creo que esa agresión que se inició, yendo por todas partes diciendo Arias Cárdenas, el ladrón, el traidor, Arias Cárdenas, creo que eso no ayuda y no ayudó de verdad. A la final, estas son pequeñas cosas que uno las lleva en el corazón, ¿no? Y son parte de la política.
pero yo creo que hay que dedicarse con alma, vida y corazón al Zulia. El que va a evaluar el trabajo que se hace por el Zulia son los zulianos y los zulianos. Sí, el San Francisco tiene un oncológico, creo que se llama Génesis Petit. Claro. De verdad que no he vuelto a escuchar sobre ese otro oncológico del que me estás hablando, pero bueno, él, digamos, en este momento se haría mucha falta. Por cierto, el gobernador está convaleciente, dio positivo al COVID, le deseamos una pronta recuperación. Así lo Hoy expresamos. precisamente informaba. Lo expresamos igual por los medios de comunicación, que deseamos la mejoría de todos los paisanos, los ciudadanos y las ciudadanas que están padeciendo esa enfermedad y que el liderazgo también del partido que está sufriendo eso, el gobernador, Tarek, Diosdado, se mejoren pronto y se incorporen a esta batalla. Sí. Francisco, hay un tema que me interesa mucho consultarlo porque está y quizás genere una intensa polémica. El presidente de la República ha advertido que serán severos con los llamados trocheros. A usted le tocó lidiar con trocheros, le tocó lidiar todo el tema fronterizo. Conoces, si hay un político venezolano que conoce la situación de la frontera, ese eres tú. En tu primer gobierno hasta fuiste a Europa a reuniones, recuerdas aquellos temas de conciliación con el tema de la guerrilla colombiana, venezolana, en fin, bueno, eso está muy lejos como para recordarlo, pero el tema de los trocheros vuelve al tapete, la situación, el ingreso de venezolanos al territorio. Hay quienes piensan que se está haciendo muy severo o se está exagerando en cuanto a las reprimendas para con los venezolanos que de Colombia necesitan ingresar a su país. Otros que hay que garantizar que esos venezolanos que ingresan por la frontera deben tratarse en cuarentena, deben tratarse su problema, evaluarse. ¿Cuál es la posición de Arias Cárdenas? Sí, ahí es necesario tener las dos manos, ¿no? La mano del castigo y la mano severa pero desafortunadamente ahí tú sabes cómo funcionan las alcabalas nuestras, ¿no? Tú sabes cómo funcionan. Yo siempre he pensado y yo mantengo esa idea de que el día que nosotros terminemos con las alcabalas habremos avanzado una cantidad. O sea, eso lo discutí con Chávez desde que éramos jóvenes, antes del 92, de la participación del 92. Las alcabalas se convierten en un elemento muy perverso, porque es darle poder de trancar a quien y priva del libre tránsito a la gente. Pero tenemos ese problema también de las alcabalas que están hacia Colombia y de la corrupción de los funcionarios de las propias alcabalas que contribuyen. Entonces, la severidad tiene que ser con la permisividad de quienes están en las alcabalas, que si las quitamos no pasa nada, pero tiene que haber lo otro que también está estableciendo el gobierno. Entiendo que los alcaldes de frontera y el propio gobierno nacional es la concientización, el daño que se está haciendo a la población de Venezuela con el ingreso en términos de el regreso con posibilidades de contaminar. Entonces, obviamente que los dos elementos son importantes, la convicción, el mensaje, el llamado. Son venezolanos desesperados por venir otra vez, desesperados por llegar, pero al mismo tiempo la severidad para que quien venga cumpla con unas pautas. De pronto en Carretal, de pronto en Guana, tener los centros, que entiendo que ya los tienen, de cuarentena, para que cumplan allí con su cuarentena. El problema fundamental allí, Rafael, es que es una frontera muy complicada de cerrar. Muy complicada de cerrar porque el primo está allá y el primo te viene y no te viene para Venezuela, sino te viene a traer un chivo, a llevarse un ovejo para allá. Es familia, y sobre todo en el territorio guayú,
esa frontera no es real, ¿no? Esa frontera es totalmente permeable, pues. Pero si queremos tener el control, tenemos que utilizar lo que estamos haciendo, mano derecha y mano izquierda. Es decir, el llamado, la persuasión y la fuerza, pero también la sanción contra quienes son responsables, porque no está prohibido, pero bueno, como está prohibido vale $200 para que puedas pasar. Entonces, esa corruptela que es propia de la alcabala, que no sé, la palabra alcabala me decían que viene del árabe, yo no sé, que son palabras heredadas de cuando estuvo allá en algún momento los árabes en el sur de España, ¿no? Y que de ahí vienen toda esta cantidad de palabras. Pero nosotros deberíamos eliminar de verdad las alcabalas de toda la geografía nacional y dedicarse, porque no, bajar toda la gente que viene en un autobús, sacarles todo lo que llevan en las maleticas, lo que ocurre en el puente sobre el lago, de verdad, lo que ocurre en el río Limón, en todos los puentes del río Limón. Yo creo que una de las cosas que para mí tiene que ser objetivo de este proceso nuestro bolivariano de sincerarse, esto lo estoy diciendo, lo dije en el 2011, el 4 de febrero, en el 2012, en el recordatorio de la fecha. Tenemos que terminar las alcabalas, porque es una fuente de corrupción, de perversión. Yo leo algunos chats de los productores que tienen que bajarle un racimo de plátano. Pero si no le bajan el racimo, entonces esto te encarece el producto cuando llega al mercado. Y si no, tienes que bajarte de la mula, como dicen, con las papas o con la naranja o con las hortalizas, y si no, con plata, porque se le busca la vuelta al carro y a la final siguen circulando los carros con doble matrícula y doble chapa. Porque entonces yo creo que ahí hay cosas que tenemos nosotros que todavía que atender y que son deudas nuestras de la revolución para la tranquilidad y la paz de nuestro propio pueblo. Pero yo digo que en el caso de la frontera, la persuasión, el llamado que lo está haciendo el presidente permanentemente y también, por supuesto, la disciplina contra el que quiere pasar como le da la gana y el que se pervierte y le quita plata para pasar sin importarle si contamina. Rafael Ángel. Aquí estamos nuevamente. Los venía escuchando y quería retomar un minuto el tema político. ¿Qué opina Francisco de las Cárdenas del nuevo CNE, que ya ha sido criticado y ha sido también desacreditado a nivel internacional sin haber tenido todavía su primera elección? ¿Qué opina del nuevo Consejo Nacional Electoral? Mira, yo no tengo dudas de que tiene mayor participación que en el CNE anterior la oposición. Tiene participación en todos los espacios, en todas las direcciones, en todas las oficinas. Tiene 2 miembros principales, tiene el vicepresidente. Yo creo que es un CNE que es bien esperanzador y con gente, para mí, bien seria y bien clara, ¿no? Ahora, el ir a votar y el cuidar el voto y el estar presente y el movilizar a la gente es fundamental, ¿no? Pero este CNE y sobre todo los procesos ya establecidos, automatizados y auditables son una garantía. El CNE lo criticó mucho la oposición. Yo perdí con el CNE anterior y no es por eso que diga que este es mejor que el otro, ¿no? Pero la oposición ganó con el CNE anterior, la Asamblea Nacional, en el 2015. Entonces, yo creo que es bien relativo eso de decir no, que por culpa del CNE, ¿qué quieren? ¿Tener un CNE donde todos sean cuadros de voluntad popular o de primera justicia? Yo creo que hay que ir a la realidad. Y a la final hubo conversaciones, hubo acuerdos, hubo avance, pero teníamos que llegar a algún lado. No podíamos seguir esperando. Ellos esperan, ¿qué ocurre primero? No, aguántate, no escojas el CNE, que la semana entrante se cae el gobierno. Bueno, nosotros, la vida necesita la dinámica normal, pues. Y yo creo que es un CNE que se va a aprobar ahora, pero que es bastante amplio y tiene mayor participación que antes la oposición. También, ¿Qué te ha parecido? Ajá, adelante.
También volviendo al tema internacional, rápidamente, debido a su puesto como embajador y a todo el tema del mundo diplomático, en el mundo hay un gran debate respecto al tema de Venezuela. 60 países apoyan al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Un grupo también importante de países apoya a Nicolás Maduro. ¿Cómo ve Francisco Las Carnas, embajador de México, esta dualidad respecto a Venezuela que se presenta ante el mundo? Para algunos países se habla con Nicolás Maduro, para otros países se habla con Juan Guaidó. ¿Cómo puede el país que está en el medio de toda esta polarización vivir y tener una imagen y una importancia nueva en el ámbito internacional? Sí, mira, yo creo que el gobierno del presidente Trump y sus asesores, ¿no? Sobre todo este asesor que escribió ese libro tan confuso, ¿no? Pero tan franco. John Bolton. John Bolton. Sí, nosotros conocimos a Bolton porque tuvimos con ellos una confrontación muy fuerte en el 2009, cuando estaba como embajador en Naciones Unidas, por un puesto como no permanente al Consejo de Seguridad, y de cerca, porque la confrontación aparentemente era con Guatemala, pero realmente era con la delegación de los Estados Unidos en Naciones Unidas entonces. El libro te dice muchas verdades, ¿no? Pero yo creo que estos asesores, los últimos, para el tema Venezuela, le quitaron una costumbre de años que tenía el gobierno de los Estados Unidos. ¿A quién reconoce? Decían normalmente, aquí, y por eso todos los que trataban de mover y de tener poder en Venezuela sabían que tenían que ir a Miraflores. ¿A quién reconocen los Estados Unidos? El que agarra el teléfono en Miraflores es el presidente. El que agarra el teléfono es Nicolás. El que agarra el teléfono no es Guaidó. El que tiene el control de la Fuerza Armada. Yo creo que ese pelón y esa aventura en la que metieron a Trump es una locura, pues. Y él mismo creo que lo ha venido reconociendo. Pero el que agarra el teléfono es Nicolás. El que tiene el control de la Fuerza Armada es Nicolás. El que tiene el control del gabinete ministerial es Nicolás. Entonces, no, hay 150 países contra 50 y tantos. Pero realmente eso no es una competencia, porque esos países están obedeciendo un mandato del presidente del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Y no es que lo reconocen, porque muchos hasta tienen intereses y por debajo de cuerda mandan emisarios y conversan. Y formalmente cuando llega una reunión hacemos una salvedad. Estamos aquí, pero no reconocemos al gobierno. Pero el que está sentado ahí es el representante del presidente Maduro. En Naciones Unidas, salvo OEA, que ya nosotros veníamos de salida de OEA, el representante es el del presidente Maduro. Entonces, yo creo que esta es una situación que tiene. Bueno, para eso también tenemos la diplomacia, ¿no? Y tenemos el trabajo, ese es trabajo nuestro, el trabajo que tenemos que hacer, de ir convenciendo. Así comenzó el tema del bloqueo contra Cuba, con una votación, qué sé yo, 150 a 60 después, hasta que ahorita quedan Israel y Estados Unidos escasamente defendiendo el bloqueo en la votación. Es una paliza soberana. Va a llegar el momento que vamos a tener eso así. Se quedará Estados Unidos y el más chigüí de todos los 2 o 3 agarrados de aquí son los... Pero yo creo que las cosas con Europa van a mejorar. Y para eso se está haciendo el trabajo, los embajadores que están allá, el propio presidente que tiene una muy buena experiencia en materia de política exterior y que sabe llevarla, porque ha estado en condiciones muy difíciles en esa responsabilidad, lo entrenó el propio Chávez. Y entonces, yo creo que lo que tú dices, 150 a 56, 57, creo, con un país europeo ahora que se pronunció, no sé si Eslovaquia. Pero la realidad es que ¿quién tiene el control del tesoro público? ¿Quién tiene el control de las refinerías con todos los problemas? ¿Quién tiene el control de la tesorería?
Lo único que están haciendo es, bueno, lo que pueden quitarnos en el exterior como monómeros para sus propios intereses, y ya ves todas las declaraciones de Calderón Berti, ¿no? Lo que pueden hacer en Citgo, con toda la matazón que tienen entre ellos con eso, con esa plata, que no sé cómo la manejan, nadie sabe cómo la manejan. Pero la verdad verdadera es que quien está ejerciendo el poder en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro Moro. Y yo creo que los Estados Unidos se están convenciendo de que deben regresar al viejo argumento simple. ¿A quién reconocen los Estados Unidos como presidente de Venezuela? El que toma el teléfono en Miraflores. Pase a la sala de redacción, Rafael Ángel Andrés. Eso es una frase extraordinaria. ¿John Bolton o Donald Trump? ¿Quién crees tú que gana, Francisco? Joe Biden. John Biden, perdón, es que estamos hablando de Bolton. John Biden o Trump. Sí, bueno, en este momento las encuestas están colocando arriba a Biden, ¿no? Pero faltan todavía 4 meses. Es una competencia muy, muy dura, ¿no? A nosotros, con quien gane, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo que ha venido llevando adelante el presidente Maduro, de tener una relación respetuosa en medio de las diferencias, con quien gane. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, no nos vea no como sus adversarios y enemigos, sino como un país autónomo, independiente, soberano, que tiene planteamientos bien concretos y distintos, pero al que debe respetar y al que merece respeto también. El presidente ha insistido mucho en esta necesidad del encuentro y el diálogo directo entre el presidente de Venezuela y el presidente de los Estados Unidos. Y eso, bueno, de aquí a noviembre, que son las elecciones, se va a mantener, y después de eso tenemos que trabajarlo también. Francisco, la Navidad en que tú entregaste el poder a Omar Prieto, esa Navidad, ese mismo año, se inició una dura crisis eléctrica que duró hasta comienzos de este mismo año. ¿Piensas que tu gobierno hizo todo lo necesario para el mantenimiento del sistema eléctrico? Y quiero preguntarte cómo ves las gestiones de los nuevos líderes del Partido Socialista. Me refiero al alcalde Dirwin Arrieta, al alcalde Casanova Campos. ¿Cómo ves esas gestiones? Mira, voy a comenzar por esta última. Las gestiones las califica el pueblo del Zulia. Y mal haría Hacia la sala de redacción, chicos. Mal haría uno en comenzar a hacer, porque no pasaría de ser una calificación personal la mía. Si yo doy una opinión sobre cómo está la gestión de Maracaibo o la gestión de San Francisco, yo voy a mentir, ¿no? O voy a ser subjetivo, porque no estoy viviendo allá, no estoy disfrutando de las cosas buenas, ni padeciendo las cosas malas que viven los maravinos, o los sanfranciscanos, o los marenses, o los cabimenses, o los cabimeros. Yo creo que no hago bien, pero lo que sí tenemos que recordar, todos los que estamos en la gestión pública, es que el pueblo califica. A mí me rasparon, yo creo que ellos deben trabajar duro para que aprueben, pero a mí me rasparon y tuve que venirme de allá, pues. Pero tienen que trabajar y trabajé duro, ¿viste? Trabajé con alma, vida y corazón dedicado, entonces, sin parrandear, sin nada, dedicado a tiempo completo, Llegar cansado a dormir para levantarme al otro día en la mañana a seguirla. Y me rasparon en el examen. Entonces yo creo que tienen que trabajar muy duro para que aprueben el examen todo y para que continúen la gestión de acuerdo con lo que digan los zulianos, las zulianas. Pero parece que ese tono me haría suponer que tú sientes que hubo kikiriwiki en la elección, en tu competición por la reelección. No, me rasparon, no votaron por mí, pues. No votaron por mí. Perfecto. Francisco, ¿cómo ves desde allá el futuro del país? Mira, Venezuela con una hiperinflación, sí. Venezuela con una grave crisis petrolera, con un descenso en los precios del petróleo, Venezuela sin
adecuada producción de gasolina. Bueno, tenemos que estar en zozobra por un tanquecito, por un tanquero que venga de gasolina. Y bueno, las sanciones comienzan a tener un peso importante, hay que decirlo, también en las finanzas públicas. ¿Cómo salir de esa encrucijada, Francisco? Primero nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno, nuestras diferencias internas. Todo lo de afuera se va a arreglar si nosotros resolvemos nuestra situación interna, es decir, si los venezolanos logramos ponernos de acuerdo. Y yo creo que se está caminando. Es muy difícil complacer a todos y que todos caigan en un acuerdo, pero necesitamos el acuerdo. Necesitamos el acuerdo primero para entender que la solución para la tenencia y el ejercicio del poder es política, es constitucional y está dentro de la ley y se marca en los periodos que están señalados. Si ahora en diciembre o cuando se dé la elección, yo estaba oyendo a un rector que estaba diciendo que X cosa, el vicepresidente, pero nosotros tenemos marcada una fecha para diciembre. Si todos nos ponemos de acuerdo en que ahí vamos a que el pueblo evalúe oposición y gobierno y vamos a medirnos, yo creo que ese sería un gran paso para todos. Pero ¿quién se puede meter en la cabeza de la gente ahí, no? ¿Quién se puede meter en la cabeza de la gente para decirle lo más conveniente a este sector que es el liderazgo opositor? Eso es lo primero, ponernos de acuerdo y después respetarnos y de acuerdo, después de la medición electoral, bueno, hablarle a los Estados Unidos, bueno, ¿cuál es el tema? Pero hablarle oposición y gobierno en un solo tono, ¿no? Exigimos respeto, exigimos el cese de sanciones, pero mientras tengamos este presidente de la Asamblea Nacional, qué bueno que ya mañana van a prohibir que venga un barco de gasolina, pero él tiene gasolina para su carro no sé cómo, y se mueve. Pero él celebra, y el otro que está por allá afuera, que bueno, qué bueno que se prendió y sacan la foto porque se incendió cuando estaban tratando una refinería que me decía Asdrúbal que al parecer no era esta, sino otra de hace tiempo donde hubo una explosión. Entonces, mientras estén alegrándose de todo lo malo, mientras estén jugando a que se queme la casa, aunque se mueran todos los venezolanos, no vamos a tener la opción que estamos buscando. La opción que buscamos es, bueno, nosotros gobernar y para nosotros, ¿qué es la hegemonía, Rafael? La hegemonía es que la gente nos quiera en su mayoría. La hegemonía es que el 80% de los venezolanos quiera la revolución y quiera el movimiento bolivariano y confía en nosotros y nos quiera. Ahora tenemos que ganarnos eso. Esa mayoría tenemos que ganarla. Pero esta oposición nos tiene jugando es a la defensiva porque todos los días no van a incendiar el país y los vamos a matar. Y les vamos a cortar la cabeza y los vamos a freír y van a ir presos, no sé para qué prisión de los Estados Unidos. Cuando la oposición se quite estas cosas de la cabeza y sea racional y toda la rabia y la visceralidad la oriente adecuadamente por la vía que está establecida dentro de la Constitución, entonces nosotros vamos a tener tranquilidad en el país. La solución es los venezolanos poniéndonos de acuerdo. Y poniéndonos de acuerdo es oyendo a las mayorías. Y para que las mayorías se expresen, nosotros tenemos que hacerle planteamientos. Pero si no sirve el Consejo Nacional Electoral, bueno, pero no te pudiste de acuerdo para poner el tuyo. Cuando comenzaron en la Asamblea Nacional, no pensaron para nada en el poder electoral ni en los tribunales. Pensaron que tumbaban a Nicolás en 6 meses. Y perdieron el tiempo y Nicolás no cayó. Ni vamos a caer por esta vía. Y vuelvo a lo que dice Padrino. Por esa vía violenta no va a caer el gobierno. Y si llegara a darse la invasión que están llamando, habría una confrontación que no se sabe quiénes quedaríamos parados. Entonces el llamado es a la racionalidad. ¿Qué nos puede solucionar las cosas? La racionalidad, el sentido común, que dicen que no es el más común de los sentidos. Monseñor Cardenal Baltasar Porras se pregunta, ¿es prioridad las elecciones parlamentarias? Insinúa su eminencia reverendísima, el príncipe de la Iglesia Católica,
Monseñor Porras insinúa la posibilidad de suspender, de aplazar las elecciones parlamentarias. ¿Tú qué opinas? Bueno, eso es una... Te voy a dar una frase que era, porque tú sabes que en mi familia el hijo mayor era cura en los Andes, eso se estimaba así. Entonces, mi ¿Tú tío... estuviste en el seminario también? Yo estuve ahí, sí, por supuesto, pero me amotiné y me salí después. Pero tenía que ir para allá. Entonces, mi tío cura y los dos hijos del hermano de mi abuelo, también cura, todavía están vivos, Vicente, y son morochos los dos gemelos. Pero mi tío me decía una cosa, mi tío padre, como le llamábamos nosotros: Panchito, no diga nada nunca de los curas. El que come carne de cura muere reventado. Y yo no quiero que se me reviente la panza. Entonces, yo no voy a dar ninguna opinión sobre el cardenal, pero él debe exponer sus razones y decir por qué. Y también decir cómo pueden solucionarse los problemas entre los venezolanos. Yo digo que tiene que ser entendiéndonos alrededor de una gran consulta que ya está convocada. Y que si se da una gran movilización, la gente la va a entender. ¿Y quién la puede prohibir? Ahora, si ellos dicen, no, no vayan, nos van a trampear, nos robaron, eso no va a ir a ninguna parte. Así, con ese no van a ir a ninguna parte. Y ahí es donde habla el general en jefe Padrino López. Por esa vía no van a hacer gobierno. Pero además, por esa vía causan muchos dolores al país. Y mucha miseria, y mucha confrontación, y muere gente por esa locura. Finalmente, embajador Francisco Arias Cárdenas, ¿qué opina de la figura de Juan Guaidó? Mira, yo creo que es una cosa como, ¿qué te diría yo? Me parece como un acto cómico ahí. O sea, no tiene, es una tragicomedia lo que tenemos ahí. Es una tragicomedia. O sea, ¿dónde gobierna? ¿A quién gobierna? ¿Qué gobierna? No aquello que se hizo en la frontera de Cúcuta, ¿no? En tienditas, aquella batalla, aquel holgorio, es una cosa como un show, ¿no? No tiene sentido. Y yo creo que la gente ya ha venido entendiendo, pero además lo que se dio ahí, y se ha dado incluso con otro que andaba por allí hablando mucho, que resultó señalado por la misma gente de la oposición por usufructo de bienes ajenos. Guaidó no ejerció como presidente de la Asamblea Nacional, no ejerció cuando pudo y pretendió ejercer como presidente y no hizo ni lo uno ni lo otro. Entonces, sencillamente perdió su tiempo. Para mí es como una suerte de, ¿te acuerdas aquellos muñecos que mueven con la marioneta? Una suerte de marioneta de Leopoldo López. Y Leopoldo, no sé, pero está en una condición muy extraña, ¿no? Bueno, ya oigan a Capriles sobre Leopoldo López, oigan a Capriles. Sí, sin duda que ellos siguen con ese espectáculo de decirse cosas públicamente. Sin embargo, el tratamiento que recibió Guaidó en los Estados Unidos por el presidente Trump fue un tratamiento importante. De pronto Guaidó no supo capitalizar ese momento. Pero lee después lo que dice Bolton sobre lo que piensa de Guaidó. Sí, lo leí. El propio Trump. Sí. Trump cree que lo metieron, lo que yo siento ahí, lo metieron en una trampa. Y ha tenido que caminar en esa trampa y calarse la foto con el tipo y seguir, porque sus asesores lo metieron en una trampa, en una locura, pues. Bueno, los asesores los escogió él. Bueno, con absoluta libertad. Bueno, embajador, le queremos agradecer estos minutos con nosotros. El 23 de junio
México se vio sacudida lamentablemente por una actividad sísmica de 7.4. ¿Cómo vivió ese asunto? Me imagino que habrá sido muy duro. El epicentro fue en Oaxaca, pero también se sintió en Ciudad de México. No sé cómo vivió Francisco Arias Cárdenas en ese momento, que habrá sido bastante duro, ¿no? Y muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa. Y no más preguntas, señor embajador. Gracias. Gracias, Rafael. No, gracias por el rato, por el compartir, porque además yo sé que a través de ustedes podemos compartir con muchos hombres y mujeres del Zulia, con gente con la cual yo realmente no tengo rencor porque ni tristeza porque no me reeligieron, sino mucha gente a la que quiero bastante, a la que le tengo afecto y a la que le tengo cariño, ¿no? Uno no está acostumbrado. Realmente en Santiago tiembla bastante y tú debes haberlo padecido ya. Lo sigo sufriendo porque yo tampoco me acostumbro y aquí los chilenos tiemblan y es como si, ay sí, esto es nuestro pan de cada día. Y bueno, pero yo los miro y le digo, no, este no es mi pan de cada día. No. Fíjate, nosotros estábamos, era como las 10:30 de la mañana, ¿no? Sí. 10:29, algo así. Y estábamos en la planta baja. Yo siento que se están moviendo las cosas y tal vez duró 15, 20 segundos, una cosa rápida, pero a uno le parece una eternidad. Y yo me agarro de una mesa y trato de buscar la silla, pero yo pelo la silla, entonces no me siento porque la silla no está. O sea, es un movimiento muy fuerte. Pero, ¿por qué dicen que no hubo tantos muertos? Aquí dicen que hay unos que son los peligrosos, que son trepidantes, ¿no? Y unos que son ondulantes. Eso nos lo explicaba una muchacha venezolana que trabaja en la biblioteca de la embajada. La biblioteca se llama Andrés Eloy Blanco. Por casualidad, Andrés Eloy Blanco murió en Ciudad de México. Fue atropellado por un carro también en Ciudad de México. Entonces, ella nos decía cómo es el trepidante y que es el más peligroso. Parece que con unos de 6 y tantos, 5 y tantos de trepidante hay una cantidad de edificios caídos y tal. Y con este, que fue ondulante, solo algunos edificios históricos y tal vez algunos muertos precisamente en Oaxaca, pero aquí en Ciudad de México, salvo el susto, no hubo mayores problemas. Gracias de verdad, Francisco. Y quiero que saludes a Margarita, que espero siga preparando esas deliciosas arepitas. Aquí agradezco, aprovecho para saludar. Bueno, Margarita, saluda a los zulianos, ex primera dama del Estado. Sí. Bueno, aquí con mucho cariño, trabajando siempre por Venezuela, por el Estado y extrañándonos mucho. Pero siempre el trabajo nos llena. El 1 de septiembre, 17 años. Hemos vivido, ¿no? Bastante, Francisco, bastante, de corazón. Bueno, gracias por esa amabilidad de siempre, gracias por esa cordialidad y gracias, Francisco. Como lo dijo Rafael Ángel, la primera vez que conversas después de haber dejado el cargo de gobernador, nada menos y nada más. Era muy importante conversar y escuchar. Es la si deseas un mensaje. Es la primera vez que lo veo y lo escucho reflexionar sobre el tema de todos esos días de lo que pasó después de la elección de gobernador y todo el tema Juan Pablo Guanipa que ya tocamos en parte de este programa. Embajador, a mí no me queda más que agradecerle su mensaje final para las personas que llegaron hasta aquí, hasta esta parte del programa a 8 columnas y muchas gracias. No, gracias a ti. El mensaje sencillamente es de afecto, de agradecimiento permanente con los zulianos y las zulianas de bien. Y de deseos y aspiraciones porque mejoren las cosas para todos. Que logremos el entendimiento, que logremos la paz y que logremos relanzarnos en esperanza para cosas buenas que merece el Zulia y que merece la patria nuestra. Gracias, Rafael Ángel. Rafael, gracias a ti también. Saludos. Bien, muchas gracias, embajador. Escuchaban a Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México. A mí no me queda más que agradecerles si llegaron a esta parte del programa, recordarles que se suscriban, que comenten y que compartan nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que estaremos haciendo más contenidos y más programas para todos ustedes. Recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia.
Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano y venezolano y de todo el mundo, Francisco. Y el mexicano y el chileno. Amén. Amén.